Muy bien, entonces tenemos aquí las variables, ¿no es cierto? Sí, que vamos a tener dos tipos de variables cuantitativas. Primero unas cualitativas, ¿no? Unas cualitativas, en la cual aquí, si tengo yo dos variables cualitativas, tendría que ser un chi cuadrado, ¿no es cierto? Un chi cuadrado, ¿sí? Y si tengo variables que son netamente cuantitativas, que sean dos o más, podrían ser, sí, tendría que hacer aquí un proceso que implicaría primero hacer el Shapiro-Wilk y ver si es paramétrico o no paramétrico. Si es paramétrico, utilizo la R de Pearson, y si no es paramétrico, utilizo la Rho de Spearman, en la cual les voy a ir indicando cómo se hace todo ese proceso de asociación para que ustedes tengan mayor claridad, ¿sí? Entonces iniciamos. Primero, debemos tener en cuenta, ¿sí?, el nivel de medición, que sea cuantitativo, es decir, voy a hacer con dos variables que son netamente cuantitativas. El primer paso sería identificar qué es el nivel de medición. Luego, hacer la prueba de Shapiro-Wilk. Hacer la prueba de Shapiro-Wilk, en la cual ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Cuando el valor de P es mayor al 0.05, quiere decir que esto serían datos paramétricos. Y si es menor, quisiera decir que son datos no paramétricos o no normales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este paso último que les voy a marcar de color rojo, este paso en lo que es asociación, se elimina. Este paso se elimina. No utilizamos para homoselasticidad esta prueba para determinar normalidad o homoselasticidad, en la cual aquí, si yo les pregunto en el examen, tal vez, ¿sí?, en una prueba de asociación se utiliza homoselasticidad, ustedes me van a contestar que es falso, porque eso se utiliza solo para diferencias de medias. En las clases anteriores, que eran de diferencias de medias o medianas, ¿sí? Ahí se utiliza homoselasticidad, aquí no se utiliza, ¿sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, nosotros tenemos, si es paramétrico, ¿sí?, vamos a tener a la R de Pearson. Y si no es paramétrico, tengo para dos variables netamente cuantitativas, ¿sí?, tendría la Rho de Spearman. Lo que está de rojo serían para variables netamente cuantitativas. Cuantitativas, ¿no es cierto? Y lo que está marcado de color azul, ¿sí?, es decir, el chi cuadrado, todo lo que es el chi cuadrado, es para variables que son cualitativas. Cualitativas, ¿sí? Son para variables netamente cualitativas. Muy bien. Entonces, comenzamos por lo paramétrico, que sería la R de Pearson. ¿Qué es la R de Pearson? Es un coeficiente de correlación entre dos variables que me indican, ¿sí?, que hay una dependencia o una correlación lineal entre las variables. En esto, ¿en qué me ayuda a saber? Por ejemplo, yo tengo la variable miedo al COVID-19 y tengo la variable edad. Aquí yo trazo una línea en la mitad y puedo decir, ¿no es cierto?, cuando incrementa el miedo al COVID-19 es porque también incrementa la edad. ¿Sí? Muy bien, entonces, en función de ello, ustedes pueden plantearse de esa manera con dos variables netamente cuantitativas, ¿sí?, en la cual tengo yo aquí la R de Pearson, que no me habla de causalidad, solo la mente me habla de una asociación entre dos variables, en dos variables que son netamente cuantitativas. Por ejemplo, aquí les doy este ejemplo. En el eje de la X, de la Y, que está de color azul, ¿sí?, ustedes pueden aquí tener las horas de trabajo. Y en el de las X tengo el estrés. ¿Sí? En el eje de las X tengo el estrés, en la cual ustedes van a evidenciar aquí que tengo yo dos formas de asociación.
Esto va a tener como direccionalidad, ¿sí? Cuando es, cuando es positivo, las dos van iguales. Cuando es negativo, es una correlación inversa o correlación negativa, en la cual es cuando la una variable incrementa y la otra disminuye, es decir, van en sentido contrario, ¿no? O sea, que yo puedo decir, cuando aumenta las horas de trabajo en 3 horas, es porque aumentó el estrés en uno, que sería en 4, ¿sí? O puedo decir también de otra manera, ¿sí? Puedo decir de otra manera, cuando aumentan las horas de trabajo es porque disminuye el estrés, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que aquí es una correlación negativa, porque son en sentido contrario o son inversos. Eso me indica en cuanto a este valor, ¿sí? Puedo decir también aquí, ¿sí? Cuando aumenta una hora en la variable y, que son horas de trabajo, también aumenta 2 puntos en la escala de estrés. Es decir, es una correlación lineal, ¿no es cierto? Muy bien, entonces podemos verificar de esta manera. Cuando aumenta, ¿no es cierto? Cuando aumenta, ¿cuánto nos decía? Una hora, ¿sí? Es decir, aquí en 5. Aquí tendría 5. 5, ¿no es cierto? Cuando aumenta uno, ¿sí? Cuando aumenta uno, es decir, 6, es porque ha aumentado ¿cuánto en el estrés? Ha aumentado 2 puntos, de 22 a 24. Cuando aumenta ahora a 7 en las horas de trabajo, aumenta ahora 2 más, 28 en el estrés. Y así sucesivamente. Por lo tanto, se puede decir que está perfectamente lineal la relación entre estas dos variables. Muy bien. Entonces, en función de ello, tienen que seguir para poder interpretar los siguientes pasos. Primero, saber el valor de P, que ustedes ya lo conocen. Cuando el valor de P es mayor al 0.05 o al 0.05, quiere decir que no hay una relación estadísticamente significativa, ¿sí? Y por lo tanto, si no hay una relación estadísticamente significativa, el valor de R, que es del coeficiente de Pearson, me va a indicar que es 0, porque no tiene ningún dato que correlaciona, ¿sí? Ese sería el primer paso. El siguiente paso es analizar, en cambio, el valor de R. Por ejemplo, aquí vemos la dirección del valor de R. Yo puedo decir que cuando tiene R, por ejemplo, R igual a 0.71, aquí no tengo ningún signo, por lo tanto este es positivo. Esta es una correlación positiva. Cuando es positiva, cuando aumenta la una, aumenta la segunda variable. Cuando ustedes tienen una correlación negativa es porque está el signo negativo, que puede ser 0.071. De igual forma, esta es una correlación negativa o inversa, que indica cuando la variable 1 incrementa, la variable 2 disminuye. O puede ser al revés, cuando la variable disminuye, la otra variable aumenta. Es una correlación inversa. Va a depender solamente del signo positivo o negativo. Muy bien. Entonces, en función de ello, vamos a hacer un ejemplo. Les pregunto a ustedes, por favor, le pregunto a Edwin, ¿qué valor tenemos aquí en la R? ¿Es positivo o negativo? Edwin, María Vera, ¿qué tengo aquí como este valor? ¿Tengo que es positivo o negativo? El valor de R. Aquí cuando no hay ningún signo quiere decir que es
positivo, ¿no es cierto? Es decir, tengo litros de nafta, que sería como la gasolina, y los kilómetros recorridos. Cuando aumentan los litros de nafta o gasolina, también aumentan lo que son los kilómetros recorridos. Esto me indica el valor positivo, que ustedes aquí lo ven como blanco, no tiene ningún signo, ¿no es cierto? Entonces eso me indica que es positivo, ¿sí? Muy bien. Préstenme por favor mucha atención, que esto sería mucho para el deber que van a hacerlo para esta semana que viene, ¿sí? Y por lo contrario, cuando tienen un signo negativo, en cambio, por ejemplo, aquí tienen ustedes un signo negativo, ¿sí? En la cual yo puedo decir aquí en el signo negativo que tengo dos variables: días de vacaciones y el dinero en la cuenta bancaria. Primero veo que está el signo negativo, ya sé que es una correlación inversa. Es decir, mientras una variable sube, la otra disminuye. Es decir, a mayor días de vacaciones, menor dinero en la cuenta bancaria. Eso me indica el signo negativo. A mayor días de vacaciones, menor es el dinero en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Ustedes pueden ir viendo, ¿no es cierto? Aquí, en la cual, si tiene 22 días de vacaciones, ya tiene menos de 30.000 dólares, ¿no es cierto? Entonces va disminuyendo. Imagínense, desde 60 disminuyó hasta más o menos unos, unos 25.000 más o menos. Sí ha disminuido en la cuenta bancaria. Eso me indica una correlación inversa, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera tenemos nuestras pruebas de correlación, y por último, el último paso es saber si es que la correlación, es decir, el grado de correlación, es débil, moderado o fuerte. Cuando está cercano a 2 es débil, cuando está cercano a 4 es moderado, y cuando está cercano a 8 es fuerte, ¿sí? ¿Cómo puedo saber? Con el valor de R. Aquí les presento un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo yo el primer paso: ver el signo si es positivo o negativo. En este caso es negativo, es decir, es una correlación negativa e inversa que tengo aquí. Luego, el grado de asociación está en 7, en punto 75, es decir, llega casi a 8. Por lo tanto, yo que dijera que es fuerte, ¿no es cierto? Es fuerte. Dijera que es fuerte. Por lo tanto, yo simplemente simplificaría en ello, ¿no es cierto?, la interpretación. La relación es negativa o inversa y es fuerte. Por eso, entre paréntesis, le agrego R igual menos 0.75. ¿Sí? De esa manera yo puedo indicar cómo se están dando mis valores de correlación. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Ahora, en este ejemplo, ¿es positivo o negativo? Es positivo, una correlación positiva hasta ahí. Y es el grado de asociación, en cambio, es de 0.15, es decir, llega a 2. Es decir, es una correlación débil. Por eso le he agregado relación positiva y débil. Por lo tanto, entre paréntesis, R igual a 0.15, ¿no es cierto? ¿La R qué significa? Significa Pearson. Significa la R de Pearson. Muy bien. Muy bien, lo mismo sucede cuando tenemos lo no paramétrico. Lo no paramétrico, la Rode-Spearman. En la Rode-Spearman también son para dos variables que son netamente cuantitativas. Se utiliza de igual manera, ¿sí?, que la R de Pearson, en la cual ustedes tienen que hacer primero un Shapiro-Wilk, y el Shapiro-Wilk decir si es paramétrico o no paramétrico. En este caso, para que no sea paramétrico, el valor debe ser menor que 0.05, para que ustedes puedan decir que este valor es no paramétrico. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en este caso ustedes deben analizar ya no la R de
Pearson, sino aquí analizan la RS, ¿sí? O también en algunos les menciona como la RO también, ¿sí? Pero más común es RS, ¿sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, ¿sí? Nosotros tenemos que representar de la misma manera, ¿no es cierto? Primero el valor de P. Luego identificar el signo, si es positivo o si es negativo. Y luego el grado de asociación, como ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Primero se realiza si es positivo o negativo para apuntar la relación directa, si es positivo, o inversa, si es negativo. Y luego estudiar el grado de asociación de acuerdo con el signo que ustedes ven en la asociación. Tengo aquí unos ejemplos, ¿sí? Primero vemos el signo, que es negativo, por lo tanto es una correlación negativa o inversa. Y el grado de asociación es moderada. Luego, para el color azul, es una correlación que positiva. Y el grado de asociación yo le pusiera entre moderada y débil. Y ya está. ¿Sí? Y con eso tendríamos ya para poder ir mencionando. Ahora, antes de comenzar lo que es el chi cuadrado, voy a indicarles un ejemplo que dispongo acerca de estas variables. ¿Sí? Muy bien, entonces les voy a compartir aquí. Y aquí lo tenemos también. Todos los pasos les voy a pasar una guía para que ustedes lo puedan tener. Esta es la guía de la práctica que les voy a compartir, ¿sí? De la práctica 8, en la cual vamos a ir evidenciando, en primer lugar, ustedes siempre, antes de comenzar cualquier estudio, tendrían que tener presente, ¿sí? Cómo están distribuidas nuestras variables. En este caso, voy a abrir la base M4 para poder hacer el ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos la M4 en la cual tenemos mascota. Mascota, 1 tiene mascota, sí tiene mascota y 2 no tiene mascota. Y 0 no tiene mascota. Tiene jardín o patio en su hogar, 1 sí, 0 no. Zona, vive en una zona, 1 urbana y 0 rural. Presión arterial, 1, presión arterial alta, 0 normal. Colesterol, colesterol medido en sangre, ¿no es cierto? El puntaje total de satisfacción, el puntaje total de depresión, la cantidad de horas semanales de trabajo, la edad del evaluado y los gastos mensuales en pesos que tenemos aquí, ¿sí? Aquí les doy los pasos que se debe hacer en el infoestado. Primero vamos a hacer una que sea dato no paramétrico, ¿sí? En este caso, las dos que son para variables cuantitativas, ¿cuáles son? La R de Pearson y la Rho de Spearman son netamente para variables cuantitativas, ¿sí? Para variables cuantitativas. Y el chi cuadrado, en cambio, son para variables que son cualitativas. Nominales, dicotómicas sería la mejor opción que se podría hacer en este caso del chi cuadrado. Y ya les enseño cómo se debe utilizar posterior, ¿sí? Muy bien, entonces vamos primero a hacer, primero es depurar la base de datos, ¿no? Luego identificar las variables que ustedes vayan a correlacionar, en este caso dos cuantitativas. Para ello tienen que hacer una prueba de Shapiro-Wilk. Cuando es mayor a 0.05 es normal, y si es menor son datos no paramétricos o no normales. En este caso vamos a hacer con dos variables. Va a ser la variable colesterol y satisfacción con la vida. Colesterol y satisfacción con la vida. Primero una prueba de normalidad, que sería estadística. Nos iremos a inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro. Ingresan sus variables, en este caso colesterol y satisfacción. Lo dan a aceptar y pedimos aquí y vemos Shapiro-Wilk. Entonces yo indico aquí, las dos son no paramétricas. Si son no paramétricas, tanto el colesterol como la satisfacción con la vida, utilizo ¿cuál? La R de Pearson o la Rho de Spearman. Utilizo la Rho de Spearman, ¿no es cierto? Porque es no paramétrico.
Entonces tienen los pasos, estadística, luego me voy a análisis de correlación, ingresan ahí la correlación, ingresan las dos variables cuantitativas, lo dan a aceptar, y aquí pedimos, en este caso es Spearman. Entonces pido forma de lista y formato compacto, lo dan a aceptar. Y aquí vemos los pasos que debo de seguir para el análisis, ¿no es cierto? Para la interpretación. Primero el valor de P. ¿Qué me indica este valor de P? ¿Es significativo o no es significativo? En este caso es significativo, ¿sí? Es significativo, lo que me dice que sí hay una relación entre las variables, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto al paso número 1. El paso número 2, tengo que indicar si es positivo o si es negativo. En este caso es la Rho de Spearman, ¿no es cierto? Que se representa como RS, en la cual tenemos que decir, ¿no es cierto? Aquí tenemos que indicar que es positivo. Es decir, cuando el colesterol aumenta, es porque también aumenta la satisfacción con la vida. Luego tengo que ver el grado de asociación, en la cual, ¿qué grado de asociación tenemos aquí? Que es grado de asociación débil, ¿no es cierto? Es grado de asociación débil. ¿Sí? Muy bien, entonces en función de ello, ustedes ya lograron interpretar este resultado de correlación. Ahora, ¿sí? Yo voy a mencionar ahora otro que sea con la R de Pearson y luego arrancamos en cuanto a lo que es lo no paramétrico, ¿sí? Entonces le doy de nuevo estadística, análisis de correlación, ingreso otra variable, ingresemos en vez de satisfacción, ingresemos ahora depresión, a ver si hay o no hay una asociación. Lo doy a aceptar y le pido ahora con Pearson, ¿no es cierto? Lo doy a aceptar y veo este valor. Veo este valor que tengo que hacer primero el valor de P. ¿Qué me indica este valor? ¿Es significativo o no este valor? Significativo. Véanlo bien. ¿Es significativo o no es significativo? No Véanlo significativo. ustedes. Sería no significativo. Entonces ustedes dijeran directamente, ya no hace falta analizar el paso 2 ni el paso 3. Entonces directamente dijéramos aquí, como tienen ustedes y ven aquí que el valor de Pearson es 0, simplemente dijéramos, no existe una asociación estadísticamente significativa entre el colesterol medido en sangre y la depresión y ya está. ¿Sí? Siempre ver primero los pasos que voy a tener presente para hacer este proceso. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen la claridad de cómo se elaboró? Bien, entonces para este análisis del colesterol y lo que es satisfacción de la vida, ¿el objetivo cuál sería? Analizar si el colesterol total medido en sangre está relacionado con la satisfacción con la vida. Ese sería el objetivo específico para este resultado que hicimos. ¿Sí? Muy bien. Luego de ello, ahora vamos a ver lo que es el chi cuadrado. No sé si tengan alguna duda con la R de Pearson o con la Rho de Spearman. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí está claro? Otro ejemplo, doctor, por favor. Ya, muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo tanto con Pearson como con Spearman, ¿ya? Entonces tenemos depresión y tengo también la otra variable que va a ser cantidad de horas semanales de trabajo, depresión y el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a seguir los siguientes pasos: estadística, ¿sí? Análisis de correlación, coeficiente de correlación, ingresan ustedes las variables de interés, en este caso va a ser depresión
y el trabajo, que son las horas de trabajo semanales. Lo dan a aceptar y piden Pearson. Luego de Pearson mencionan en forma de lista y formato compacto. Luego le dan a aceptar y tenemos este valor. ¿Qué me dice este valor? En el valor No significativo. no es significativo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, simplemente digo que la depresión y las horas de trabajo no están asociados estadísticamente significativos y indico el valor de P y ya están. Y ustedes ven que este valor de Pearson se queda en cero porque no hay asociación. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con otras variables que sí me den una asociación. Entonces voy a hacer lo mismo, análisis de correlación y ahora voy a ingresar otras variables, en este caso satisfacción con lo que es el colesterol. ¿Sí? Le doy a aceptar y le pido aquí de manera compacto que me den con Spearman y ya está. Y tengo aquí, por ejemplo, el valor de asociación, en la cual que me indica este valor de P. Sigamos los pasos. El paso sería el valor de P. ¿Qué me indica este valor de P? ¿Es significativo o no? No significativo. Véanlo bien, por favor. Es significativo, ¿no es cierto? Es decir, si es significativo, por lo tanto, sí hay una relación. Ojo que el valor de P 0.05 cuando es mayor quiere decir que no hay relación y no es significativo. Cuando es menor, sí hay relación y sí es significativo. Entonces aquí sería significativo que sí hay una relación. Luego me toca analizar el siguiente paso, que es la direccionalidad según el símbolo. En este caso no hay ningún símbolo, por lo tanto sería positivo. Es una correlación positiva. Y por último indico el grado de asociación, que está cercano a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto sería una correlación positiva y débil. Y con esto ya estaríamos. ¿Sí? Muy bien. Ahí ya les quedó un poquito más claro. Muy bien, entonces ahora vamos a partir con el chi cuadrado, ¿sí? ¿Qué es el chi cuadrado? El chi cuadrado, en cambio, es para dos variables. Si yo les dijera más bien trabajen con dos variables que son netamente dicotómicas, yo les propongo aquí que trabajen más con variables dicotómicas, ¿sí? Variable cualitativa, eh, dicotómica, variable cualitativa dicotómica, ¿no es cierto? Entonces aquí, como ustedes ven, es la asociación de variables netamente categóricas que están asociadas o no. Y esa es una prueba que sería una prueba no paramétrica, pero no se debe utilizar Shapiro-Wilk. Entonces aquí Shapiro-Wilk se elimina. El Shapiro-Wilk se elimina. ¿Sí? Aquí ustedes directamente hacen la prueba con chi cuadrado si son variables netamente cualitativas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se representan estas variables que son netamente cualitativas. En este caso, por ejemplo, ustedes van a tener presente dos variables netamente que son cualitativas y se representan con el valor de P de la misma manera. Cuando el valor de P, ¿sí?, es menor al 0.05 quiere decir que hay una asociación estadísticamente significativa. Pero si el valor es mayor, quiere decir que no hay una relación estadísticamente significativa. Aquí tienen que tener claro tres pasos. El paso 1, frecuencia absoluta, que es los resultados que ustedes van a obtener. Luego tenemos frecuencia esperada bajo independencia, que es lo que espera el programa que haya los resultados. Y por último tengo los residuos ajustados que les voy a enseñar, que aquí hay un umbral que es de 1.96 para que haya diferencias. Yo mido entre el valor de PEM, yo determino la asociación entre las variables.
la asociación entre esas dos variables. Pero con lo que es el residuo ajustado, puedo ver si hay diferencias o no entre esas variables. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proponerles aquí un ejemplo para que tengan un poquito más de claridad y les pongo aquí el ejemplo. Tengo aquí yo la frecuencia observada, que sería la frecuencia absoluta, la frecuencia esperada del programa estadístico y los residuos ajustados. Ojo, los residuos ajustados cuando es mayor a 1,95 quiere decir que sí hay diferencias, entre los grupos. Por lo tanto, mi variable es ¿qué desayunan? Mate, té o café. Si desayuna mate, ¿quién desayunan más mate? ¿Los argentinos o los extranjeros? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que aquí me salió un valor de P, voy a ponerle aquí ladito, valor de P igual 0.01. ¿Qué quiere decir este valor? ¿Es significativo o no? Primer paso, ¿es significativo o no es significativo? 0.01. Sí es significativo, ¿no es cierto? Sí es significativo. Por lo tanto, me faculta analizar ahora la diferencia entre observadas y esperadas. Observadas, ¿quién es mayor? Tiene 18 Argentina y los extranjeros tienen 17. El esperado, los argentinos tenían 18, pero se esperaba menos, ¿no es cierto? Se esperaba 12.83 y en los extranjeros se esperaba más, que sería 22.17. En el residuo ajustado tenemos 2.7 y aquí tengo un signo que cuando hay ningún signo sería positivo y aquí es negativo. Entonces aquí se pasó de este valor, ¿no es cierto? Este valor de aquí, del residuo ajustado, se pasó. Eso me indica que sí existen diferencias. ¿Quiénes toman mayor café? Los que están con el signo positivo. Los argentinos toman mayor mate. ¿Quién toma mayor mate? Los argentinos. ¿Quién toma menor mate? Los extranjeros, porque están con el signo negativo. Es decir, son diferentes entre los argentinos y los extranjeros para tomar el mate. Quienes toman más mate son los argentinos, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con el café, ¿sí? Muy bien, entonces me va a ayudar por favor Byron. Byron, por favor. Tengo, ¿no es cierto?, la variable Sí, café. doctor. Muy bien, en frecuencia observada, ¿Me escucha, doctor? ahí les Estoy escuchamos mal. bajito. Byron, ¿sí nos escucha ahí? Byron, Sí, doctor. como que se le va un poquito el audio. Pero bueno, entonces tenemos aquí el valor de P. Si tengo el valor de P de 0.0002, ¿qué significa? ¿Es estadísticamente significativo o no? Sí, Muy bien, sería estadísticamente significativo. No sé qué pasó con Byron, ¿sí? Estadísticamente significativo, que sería que sí hay una relación entre las variables del café con la residencia, ¿sí? En la cual, en la frecuencia observada, tengo en Argentina 14 que toman café. Y de extranjeros tengo ¿cuántos? 41 que toman café en los extranjeros. En lo esperado, se esperaba que 20.17 tomen café y en lo observado 34.83 que tomen como extranjeros, ¿no es cierto? En lo esperado. ¿Sí? Muy bien, entonces,
En función de ello, sí podemos ver el residuo ajustado. Como les decía, el residuo ajustado es 1.96. Cuando es mayor, cuando es mayor o es igual, quiere decir que hay diferencias. Y cuando es menor, quiere decir que no hay diferencias entre esos dos grupos. ¿Sí? Entonces aquí el café en el residuo tenemos que es de menos 2.17, es decir, pasó el umbral. Muy bien, quiere decir que hay diferencias entre esos dos grupos. Y el siguiente grupo tiene el cambio en positivo. Es decir, el café, ¿quiénes toman más, los argentinos o los extranjeros? ¿Quiénes toman más? El signo positivo. Café. Los extranjeros. Muy bien, ellos toman mayor café que los argentinos. Muy bien, y hacemos el último ejemplo para que les quede un poquito más claro y hacer el ejemplo con el infoestado. Tengo el valor de P aquí que es de 0.75. ¿Qué quiere decir este valor? ¿Hay una asociación o no hay una asociación? No. No hay, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no hay una relación entre las variables de T y residencia. Por lo tanto, tengo que determinar frecuencia observada, que sería la frecuencia absoluta, tiene 23 Argentina y 37 extranjeros. En lo esperado se esperaba 22 a los argentinos y a los extranjeros 38, casi uno más y uno menos, ¿no es cierto? ¿Sí? En el umbral de los residuos ajustados, cuando es mayor, ¿no es cierto?, a .96 quiere decir que sí hay diferencias, pero cuando es menor quiere decir que no hay diferencias. En este caso tengo .35, es que menor, tanto en el grupo de Argentina como de extranjeros. Por lo tanto, simplemente digo que los dos grupos son iguales para el tema. Los dos toman de igual manera, tanto argentinos como extranjeros toman igual tema. Y nada más, ¿sí? De esa manera yo puedo interpretar en cuanto a mis resultados mediante el chi cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poquito más claro con el InfoStat de cómo lo deberían hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces me voy aquí al documento donde tengo los pasos para ustedes que se puedan seguir los pasos. Aquí no tienen que hacer ninguna prueba, ni de normalidad, ni de homoscedasticidad, ¿sí? Muy bien, directamente si tienen dos variables netamente cualitativas lo pueden utilizar. En este caso vamos a escoger, ¿sí?, nuestra variable que es, ¿tiene mascota? 1 sí, 0 no. Y vamos a ver si tiene presión arterial, 1 alta y 0 normal. Entonces, para ello sigo los siguientes pasos que lo tienen aquí en esta guía que les he compartido en el EBA, ¿no es cierto? Estadística, me voy a datos categorizados, luego me voy a tablas de contingencia, integro las variables, en este caso serían las dos variables cualitativas, que va a ser la presión arterial y va a ser si tiene mascota o no tiene mascota. Ingresan ustedes en la columna, yo quiero que ingrese la presión arterial y en las filas quiero que ingrese la mascota. Aquí se van a dónde? A opciones. En opciones que integran frecuencia absoluta, que ya está, frecuencia esperado bajo independencia, que estaría aquí, y los residuos ajustados, que estaría el último. Simplemente aquí doy un aceptar y ya tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué nos tocaría? Ir analizando según lo que tenemos para interpretar. Primero analizamos el valor de P. ¿Qué me indica este valor de P? Es el primer paso. ¿Qué me indica este valor de P? ¿Es significativo? Muy bien, que sí es significativo, en la cual indica que sí hay una relación. Luego tengo que analizar ahora, el siguiente paso es ver las diferencias entre lo observado y lo esperado. Entonces vamos a observar si hay diferencias entre lo observado y lo esperado. En este caso tenemos aquí, esto es lo observado,
¿no es cierto? Lo que me interesa a mí en este estudio no son los ceros, porque mascota no tiene mascota. Y aquí es que está normal la presión arterial. Lo que me va a importar en este estudio va a ser los que tienen mascota y los que tienen presión arterial alta. Si ellos tienen presión arterial alta y ellos sí tienen mascotas, los unos. Entonces los unos que sí tienen mascotas en presión arterial, ¿cuánto han tenido? 3.44. Y en lo observado, vamos a ver cuánto ha tenido. Voy a subir un poquito para que lo puedan visualizar lo observado. Y lo observado tenían 8. Es decir, en lo observado sí fue más, ¿no es cierto? Más que en lo esperado. Por lo tanto, ustedes ven el residuo ajustado de 1 que es alta y 1 que sí tiene mascota. Tiene de 2.76. Aquí el umbral, ¿se acuerdan que era el umbral para los residuos ajustados? Es de 1.96. Cuando es mayor, quiere decir que sí existe diferencias. No, perdón, que no existe diferencia. Cuando es mayor, para que no se confundan aquí ustedes, 1.96. Cuando este valor, en este caso de aquí, es mayor, ¿no es cierto? En todos los términos es mayor, ¿sí? Es mayor aquí, ¿sí? El dato que me va a interesar es el valor de aquí, de los unos, ¿no es cierto? Del 1 que está aquí y del 1 que está acá, es decir, este valor de acá, que cuando es mayor, ¿sí?, al 1.96 quiere decir que sí hay diferencias. En este caso, las personas que tienen mascotas tienen ¿sí?, mayor presión arterial que las personas que no tienen mascotas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y en función de ello, ustedes pueden elaborar un objetivo que va a ser identificar la asociación y las diferencias con las personas que tienen mascota o no y la presión arterial. Ese sería el objetivo de este resultado que estamos determinando ahora. Como ustedes lo ven, este resultado sí nos evidencia mucho, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo se están dando nuestras variables. ¿Sí? Muy bien, entonces de esta manera sí hemos revisado un poquito de cómo es la estructura en función a lo que